Estaba todo flaco, huevón. Este era mi cuarto en la casa de mis abuelos. Bueno, vamos a ver la cronología. La voz de Puffert. Explicar más a Creation, que si Creation avanza encima mata sí o sí. Claro. Y creo que era el mismo micro, es el mismo micro. Es el mismo micro. Se escucha igual, creo. Bueno, vamos a ver la cronología de FNAF Studio Creation. Que a mí me gustó mucho este juego en su momento, ¿eh? Vamos a verlo. Este más o menos me lo sé. Se trata de que es William. Nos jugamos con, ¿cómo se dice? Con el huevón este, con Scott Cawthon, ¿no? El juego lo que se ambienta es en una especie de realidad alterna en la que los animatrónicos se enfadan porque Scott no actualizó el juego y ellos lo atacan. Creo que era así la cronología, ¿eh? Era porque los animatrónicos se enfadaron porque ya no actualizó el juego, no hacía huevadas con el juego. Y él lo que hizo fue pues hacer como que los animatrónicos se rebelaron, salieron del juego y lo empezaron a atacar. Era eso. Eso es muy por encima, claro. ¿Juegas con Scott Cawthon? Sí, técnicamente, creo que sí. Aunque hay escenas en las que juegas con el hijo, con un hijo, bla, ahí. Porque claro, tú vas a la. Supuestamente vas a la casa de Scott Cawthon. Sí, creo que sí juegas con Scott. O lo voy a explicar, lo voy a explicar. Vamos a ver. Me avisas, Infi, si está mal, si está bien el audio de mi voz y con el comparado con con lo del video. ¿Y esto qué es? ¿The Joy of Creation? ¿En qué afecta la cronología de FNAF esto? Buah, creo que hay solo una forma de saberlo. No afecta, bon, porque es otra cronología, es otro universo. Vamos a ver. Ahí está. Sí, ¿Qué dice? Esto me gusta. Este era el apartado, bueno, era bien chévere, porque estaba la bedroom, la habitación del bebé, la sala. Esto era. ¿Qué parte era esto? ¿No? Esto era la oficina del huevón, el ático y el sótano. Creo que era así, creo que era así. Este es el ático, donde estabas con Foxy, y el sótano que era el que más. No, esto era al revés. Esto era el ático y ese era el subático, creo. No sé. Porque el amigo. No digo, ese era el. ¿Cómo se llama? El subterráneo, o el desván, no. ¿Cómo se llama? La parte de abajo de una casa. El sótano. Soy huevo en el sótano, amigo. Me cagaba de miedo. El sótano es horrible. si ya de por sí la mayoría de nosotros está rascándose la cabeza tratando de entender la historia de Five Nights at Freddy's, ahora imagínense un fangame de FNAF que no solo tiene una historia basada en el primer y segundo juego, ignorando casi por completo a todos los demás, sino que también involucra a espíritus, bosques embrujados, doppelgangers y demás, sino que también involucra a espíritus, bosques. Ah, esto yo me acuerdo. Ese me acuerdo que era un modo de juego diferente que no tenía nada que ver, que era el de con chica en el bosque, weón. Ese era un cague de miedo. Embrujados, doppelgangers y hasta al mismísimo Scott Cawthon. Es- Pero para sí me entender acuerdo, la historia sí me de The Joy acuerdo. of Creation, el meme llegó demasiado lejos, necesitamos tener en cuenta que los acontecimientos de este fangame son un poco extraños, como Sí. toda buena cronología de Five Nights at Freddy's. Y su historia no está confirmada, por lo que nos guiaremos con teorías para tratar de darle una explicación Igual a los eventos. el juego se explica bien. Porque tiene sus diálogos, tiene sus escenas. Claro, hay momentos muy XD, pero tiene sus escenas. Pero el juego tiene sus diálogos, sus escenas, los típicos periódicos que salen explicando ciertas cosas del lore. Por ejemplo, creo que el tema de que ya no dejó Scott Cawthon de programar el juego y por eso se molestaron. Pasa, pasa en el juego. Se ve un periódico que dice dejaron de programar el juego. Literal, se ve un periódico que dice, yo qué sé. Creo que era de el juego se dejó de programar, se paró, bla bla bla, etc. Ya que este no es como cualquier fangame ordinario de Five Nights at Freddy's, sino No lo es porque es God, weón. Aparte el juego es 3D. O sea, no era como los de la época que eran full todos 2D piteros. Ese era un juego de mundo de zona abierta. Que eso me cagaba de miedo. Porque yo me acuerdo que veía videos de lo típico de corriendo en la misma habitación que Freddy.
Y era un juego sandbox que tenías que correr nomás y no podías hacer nada. Pero después se hizo muy chévere con el tiempo. Sino que su enfoque e historia son algo distintos. Sí, mucho, Ya muy verán distintos. a lo que me refiero. Voy a bajarlo un poquito. Nuestra historia comienza siendo narrada varios años en el futuro, en lo que suponemos es 2046, A la a mierda, través sí. de los ojos de un personaje muy importante al cual conoceremos como Nick. Nick nos explica que 30 años atrás, específicamente una noche del 8 de agosto del 2016, y guárdense esta fecha en la cabeza porque será muy importante, tuvo lugar un suceso que le impactó de niño y que cambió su vida y la de su familia Claro, para es una- siempre. Resulta que cuando Puta apenas madre, era me un acaba de dar miedo el puto Freeland. Ay, sí me acuerdo que el inicio es como que en el futuro y viene como que el personaje recuerda la historia porque es el niño. un nene, su casa había sufrido un terrible incendio en el que, aunque nadie de su familia resultó herido, sus vidas cambiaron por siempre. Pasaron los años y alguien llamado Tobias le dice a Nick que logró terminar de reconstruir la casa que alguna vez fue su hogar. Sin embargo, como era evidente, algunas cosas como los muebles o las fotos de su familia ya no estaban más, pero a él le bastaba con ver de vuelta y en perfecto estado la casa donde vivió tantos momentos de niño. Para ponerlos un poco más en contexto, la casa Sí, eso es lo que creo que es uno de los finales alternativos en el que Scott es reemplazado, sí me acuerdo. Pero bueno, vamos a ver. de Nick era una que se encontraba afuera Es del reemplazado bosque, como casi- rodeada como que de al final, naturaleza y sobre todo de muchísimos árboles. Se escucha En bien, ¿no? esta casa O sea, comparado vivió mi con voz. sus padres y sus dos hermanos. Comparando hasta mi el voz con la día del volumen. incidente. Algo curioso sobre el lugar en el que Nick vivía es que todos los días había ciertos rumores de que el bosque cerca de su casa estaba embrujado. Esto debido a que ciertos lugareños decían que vivían seres que se escondían dentro de la densidad de los árboles y parecían doppelgangers de personas o entes que nunca estuvieron ahí. No me Por cagues si el se lo miedo, olvidaron, huevón, ahí está. un Me cagué un doppelganger poco. es el doble de una persona, pero en su versión malvada. Y por supuesto, las leyendas dicen que si un día te encontrás con el tuyo, bueno, empezá a correr muy rápido porque normalmente no viví para contarlo. El problema es que Nick no recuerda muy bien los sucesos debido a que solo era un niño pequeño Normal. y nos deja la tarea a nosotros de que investiguemos y saquemos nuestras propias conclusiones en base a sus memorias, terminando su llegada a la casa con una frase muy peculiar. This is the story of the night I lost my home, my childhood, and almost my family. When Five Nights at Freddy's just ended. Eso es lo que yo me acordaba. Luego de que Nick terminara su narración, volvemos a la fecha establecida, 8 de agosto del 2016. Espero que nadie tenga Alzheimer de acá. La noche en la que la casa de Nick se incendió y estaremos en los zapatos de toda la familia tratando de entender qué sucedió exactamente y cómo terminó quemándose todo su hogar. Los padres de Nick encuentran que un hombre muy maltratado físicamente había Eso irrumpido me en su acuerdo. casa durante la noche. Por supuesto que esto despierta un sentimiento de alarma en ellos, pero en Normal. lugar de echarlo a patadas o llamar a la policía, deciden hablar con él para intentar ayudarlo y permitirle quedarse, ya que el hombre que está tirado en el suelo, muy mal herido y con ropas en un pésimo estado, como si hubiera recibido quemaduras, parecía tener amnesia. No podía recordar bien las cosas y estaba muy confundido. Bastantes preocupados, los padres de Nick deciden tenderle una mano al extraño, pero, no sin antes preguntarle su nombre. A lo que este responde con el nombre de Michael, en un esfuerzo por tratar de recuperar su memoria y de saber qué le sucedió exactamente en el bosque y qué hacía tan tarde en, bueno, una casa que no era de él. Cuando los dos padres hablan con Michael, el pequeño Nick se entromete en la conversación, resaltando el hecho de que la voz de su padre y la de Michael eran muy parecidas.
Conforme avanza la historia y empieza el juego, nos ubica en el papel de Nick, quien era un niño pequeño que incluso todavía dormía en una cuna, siendo aquí donde las pesadillas Me va a punto de empezarían cagar, a salir. Para suerte del pequeño, en la noche, Michael le deja una grabación explicándole que unos monstruos aterradores vendrán Michael. por él, pero que sí tiene una forma de luchar contra ellos, aprovechando algunas cosas a su disposición para defenderse, como lo es cerrando las persianas, hacerse el dormido o encender y apagar la lámpara de noche que tiene en su habitación. Los monstruos en cuestión ya todos los conocemos, eran Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, pero en lugar de ser las versiones que todos ya conocemos, estas estaban mucho más destruidas, con partes faltantes, ojos completamente diseños son God, vacíos weón. y con un detalle importantísimo, Los diseños ojos son God. completamente vacíos y con un detalle importantísimo que les da el nombre de United Animatronics. Por lo que estos animatrónicos no solamente eran espeluznantes por su aspecto demacrado, sino que ahora además estaban quemados, como si hubieran salido de una hoguera. De cualquier forma, el chico logra sobrevivir a los monstruos animatrónicos Los United siguiendo son las instrucciones que Michael le dio. Pero mientras todo esto ocurría, a la par, los padres de Nick discuten en la sala sobre el extraño que está metido en su casa en estos instantes, durmiendo cerca de sus hijos. Hablan un poco más sobre si fue una buena elección y toman la decisión de quedarse despiertos toda la noche para echarle un ojo a los niños y al extraño en caso de que algo pase. Es acá donde se nos revela tanto el nombre de la madre de Nick, que se llama Val, como el de su padre, llamado Scott. Ahí está. ¿Qué es eso? Puta mierda. Bueno, vamos a seguir viendo. Putos jugadores de Genshin. Val y Scott están demasiado preocupados por sus hijos, pero creen que quizás en algún lugar recóndito de su mente no fue tan mala decisión dejar dormir a un extraño con sus hijos. Es una opinión bastante polémica si me lo preguntan, pero según ellos, el hombre ni siquiera podía recordar bien su propio nombre, tenía la ropa, la cara y el cuerpo en tan mal estado que es por eso que estos dos padres le dan asilo al extraño al menos Yo por no lo esa haría. noche. Pero Scott seguía muy preocupado por el estado de sus tres hijos, Anthony, Sam y Nick, por lo que decide salir corriendo en búsqueda de sus niños para ir a ver si estaban bien y dejando sola a Val en el living. Y creo que no tengo que decirles Acá qué pasa la pasa noche- para que la- sepan lo la que segunda va a habitación. suceder a continuación con Val. Pero fuera de eso, lo más importante es que resaltemos el nombre de los padres de Nick, Val y Scott Cawthon, el mismísimo creador de la franquicia de Five Nights at Freddy's. ¿Qué hace él acá, metido en todo este caos? Es entonces cuando entendemos que el juego nos pone en el papel de la familia de Scott afrontando estos tenebrosos monstruos que acechan su casa mientras son guiados por Michael, confirmándonos entre otras cosas que en este título Scott Cawthon existe y es el desarrollador de videojuegos que creó la franquicia de Five Nights at Freddy's, lo que explicaría el por qué Nick tiene un póster de Five Nights at Freddy's en su habitación y el por qué Michael conoce tanto el nombre como las apariencias de los animatrónicos que irán a acosar Sí, a la esto me familia acuerdo. Cawthon. Algo importante de este juego es que cuando completamos diferentes segmentos de la historia, como el de Nick o el de Val, se van revelando recortes de periódicos que revelan algunos datos interesantes. Esto es lo que yo como decía. este de acá, que cuenta sobre el éxito de Scott y el segundo aniversario de Five Nights at Freddy's. Tú me acuerdo, bueno, esto fue lo que mencioné hace rato, que era de que en el juego te ponen los... Es por eso es que yo creo que la historia de este juego sí está bien explicada, porque te ponen huevadas que son importantes para la historia, un huevo. Y por eso no creo que sea necesario confirmar nada, porque la historia está bien explicada en las cosas. Yo no los leí en su momento, yo los leí en un día que ya me lo había terminado, pero lo entendí la historia sin... Yo entendí la historia sin ver un video. Pero esto lo quiero ver por si acaso, por si hay algo que yo no entendí o para verlo, para recordarlo. Porque yo me acuerdo bien la historia, pero con flashes, porque lo jugué hace 3 años.
O como estos de acá también, que reportan cosas sobre el supuesto bosque embrujado cerca de donde vivía la familia Cauton. Mientras todo esto pasa, la Ahora que vi un madre video de Nick, explicándolo. Val, se queda sola en la sala y que ahora vi un es video el en su turno de momento. ella de enfrentar a los monstruos que atacaron a su hija anteriormente. Pero antes Hija. de eso, ella recibe una llamada de Michael advirtiéndole que los animatrónicos irán a atacarla a ella y que está en grave peligro. Michael le explica la manera de evitar a los animatrónicos, que es quedándose fuera de su vista para engañarlos y estos irán a otro lugar. Sin embargo, en la explicación, Michael le pregunta dónde es que está su esposo, a lo que Val responde que no está con ella y que fue a ver a sus hijos, haciendo que Michael diga que lo irá a rescatar, escapándosele el pequeño detalle de que Scott jamás le dio su nombre a Michael. Val se extraña, porque estuvo justamente en ese mismo momento donde lo conocieron y le tendieron la mano, y muy asustada le pregunta que... How do you know my husband's name? Michael jamás responde y cuelga la llamada. Estuvo justamente en ese mismo momento donde lo conocieron y le tendieron la mano, y muy asustada le pregunta que... How do you know my husband's name? Michael jamás responde y Esto me cuelga acuerdo, la llamada. huevón. Esto me acuerdo, Mientras huevón. Val lucha por su vida en el living contra los animatrónicos, en otra parte de la casa podemos ver a Scott Cawthon caminando hacia la habitación de sus hijos para ir a revisar cómo están. Yo sé. Pero este escucha No, es un una grito animación que hecha por proviene él. de la habitación que no es otro sino el de Nick. Esto lo alarma y rápidamente corre hacia la puerta, encontrando la habitación vacía y empezando a tener alucinaciones, lo que lo hace entrar en un estado de pánico y shock. Se convence a sí mismo de que lo que ve no es real, pero toda su seguridad se derrumba al ver detrás de él una figura familiar, una figura que aparecía en lo más oscuro, nada más ni nada menos que Freddy Fazbear. Pero este no era como el Freddy que él había creado. Este era muchísimo más violento. Scott lo no, reconoce, esto era la pero era Bethesda. demasiado tarde. Empiezan una persecución, haciendo que la casa se modifique en una especie de laberinto, convirtiéndose en largos y extendidos pasillos que no llevan a ningún otro sitio, sino que a su oficina de trabajo. Esta es la aquella oficina. donde desarrolló Creo que fue sus donde más me antiguos quedé atracado, juegos. huevón. Ahí Ah, no, esto me es pasó la donde segunda, creo. Scott se da cuenta de una nota de parte de su esposa e hijos, quienes le dicen que se refugiaron en el sótano, lo que nos da a entender que Val sobrevivió al ataque de los animatrónicos completamente ilesa y se llevó a los niños para ponerlos a salvo. El sótano. El sótano. Puta, cómo me caí de miedo con el puto sótano de mierda, huevón. Era horrible porque el tema es que tenía una atmósfera tan hija de puta que me hizo sentirme con un huevo de miedo a cada puto segundo. Estoy haciendo tiempo porque hay anuncio. No sé si lo están viendo, pero bueno. Scott, quizás por temor, el estado de shock o el pánico, o que literalmente te están persiguiendo los bichos que vos creaste, no se cuestiona la nota, la asimila y es ahí donde empieza su turno de Uy, sobrevivir no cuestiona a la los nota. Acaba de darme una pista de que la nota es falsa. animatrónicos en su oficina. Scott se tiene que cuidar él solito de los animatrónicos y algo muy curioso es que en una parte de la noche se puede escuchar una grabación hecha por él mismo donde asegura que perdió la noción del tiempo y que los relojes se han detenido completamente. No sabe si han pasado horas, días y siquiera si la luz del sol está fuera, lo que nos quiere decir que quizás Scott sigue teniendo alucinaciones y su mente le está jugando voy al una bicho. mala broma. Lo único que sabe con certeza y tiene muy claro es que cuando salga de su oficina irá a buscar a su familia para llevárselos muy lejos. Y No, quizás bueno. se preguntan qué pasó con Scott esa noche. Bueno, él logró sobrevivir a los animatrónicos a pesar de las alucinaciones re locas y rápidamente se dirigió al sótano con la esperanza de alucinaciones encontrar eran a sus chicas, ¿no? hijos Creo que sí. gracias a la nota que vio en la oficina, donde consigue ver un monitor que refleja los ojos blancos de los animatrónicos Ignited.
Scott se enfurece con ellos por la pesadilla que ha llevado a su hogar y estos aparecen en pantalla. Scott, confrontante, les dice que él los creó y que no tienen derecho a hacerle esto a su familia. Pero se da cuenta que no eran ellos de verdad y que estaban siendo manipulados de alguna forma. Antes de que pudiera seguir hablando, es noqueado por Michael y cae al suelo inconsciente. Al despertar está atado y una llamada se reproduce frente Está a la él. noche 4, Era ¿no? Michael una vez más. Ah, no, es la 5. Este empieza a hablarle y le dice que ellos... Ah, no es cierto, me acuerdo. La noche 4 no se mostró, ya pasó, pero no se muestra porque es alucinaciones full. Y después cuando termina la noche 4 es como que recién bajas al sótano. Es raro, la noche 4 es rarísima, pero me cagué de miedo. refiriéndose a los animatrónicos, han estado aguantándose mucho, pero Es que la no noche 5. pueden resistirse más. Scott quiere respuestas Esa y es la que 5. si sabe que va a morir, al menos quiere saber el por qué. Michael al menos le deja saber esto y explica que le hizo una promesa a ellos de que les dejaría a Scott para que fuera todo suyo. Lo cual se han unido todos juntos en una amalgama animatrónica que conoceremos como Creation, el jefe final del juego por si no se dieron cuenta. Creation, Durante bro. esta cinemática, Michael le dice que la experiencia de haber sido él mismo fue maravillosa, le agradece por todo y que se siente fantástico de ser Michael, pero que quiere tener la oportunidad de quedarse así por siempre y tener una vida propia. Le dice explícitamente que... I want to keep feeling like this forever. And to do that, I need you to die. Pero, ¿qué acaba de pasar? Y sí, sé que puede llegar a ser un montonazo de información, pero déjenme que se lo resumo muy rápido. Michael llega durante la noche con un aspecto totalmente demacrado, casi como si tuviera quemaduras en su cuerpo, y le advierte a esta extraña familia, es decir, los Cauton, que los animatrónicos los estarían atacando. Algo que, además de ser sospechoso, nos confirma por completo que los animatrónicos y Mike cooperaban desde un principio. Esto explicaría el por qué el aspecto incinerado, casi destruido de los animatrónicos y el aspecto físico deplorable de Michael es tan parecido. Es que Michael siempre fue uno de ellos, no un animatrónico, ¿sí? Ojito con eso, sino un Ignited. Es por esto que los animatrónicos jamás atacaron a Michael ni se mostraron hostiles contra él. Es porque todos siempre jugaron para el mismo bando. Y el único plan fue capturar a Scott Cawthon, su creador. Porque no podemos olvidar el hecho de que Michael Smith también es una creación de Scott, para así poder matarlo y ser finalmente libres, siendo ellos nada más que doppelgangers de personajes ficticios que alguna vez formaron parte de un videojuego. Pero ahora son más reales que nunca debido al deseo de querer existir y de querer vengarse de quien los creó. Este resulta ser un plot twist muy interesante, porque le Esto da me encantó. sentido al nombre del me juego encantó, desde un me principio. encantó. The Joy of Creation. Básicamente lo que el juego nos quiere decir es que las creaciones que estuvieron sufriendo muchísimo finalmente se sienten libres al darle un final a la persona que los hizo como los hizo. Miserables. Ellos no pidieron ser monstruos, Michael no pidió existir en primer lugar, y por eso le darán fin a Scott. Pero volvamos con Scott, que mientras Michael le termina de explicar esto, como todo buen villano, Scott se libera y ahora se tiene que enfrentar cara a cara con The Creation. Este es uno de los enfrentamientos más alucinantes de un fangame de FNAF, y todo termina cuando la caldera que tenían en la casa empieza a alcanzar una temperatura tan elevada que explota, lo que inicia el incendio que quemará la casa de los Cawthon, Entonces siendo... esto se terminaba flasheando a Golden Freddy, creo que era. Sí, era flasheando a Golden Freddy. Flasheabas a Golden Freddy unas 5 veces, creo que era. Y así se jodía la caldera y se terminaba el nivel. Así era, creo.
Esta la explicación que buscábamos del por qué Nick perdió su hogar, su niñez y casi a su familia bajo el fuego. La caldera finalmente explota y de esta manera Creation es incapaz de acabar con Scott, por lo que Michael decide tomar por mano propia y en lugar de matarlo tienen una última conversación, porque él no es un monstruo, sino algo más o menos parecido a un ser humano. Scott está muy mal herido, es un hombre que lo dio todo por sobrevivir y ahora está tendido en el suelo. Con sus últimas fuerzas lo mira y absorbe su cuerpo, convirtiéndose él en Scott Cawthon. Eso fue demasiado. Después de los sucesos principales, el juego termina con una 9 de 10 y GOT. 9 de 10 libre de el juego porque me encantó. 9 porque me estresó mucho y me cagó de miedo. Ese era su objetivo, pero me cagó de miedo y lo insulté mucho. Cinemática donde vemos la casa arder bajo el fuego y su familia completa está a salvo fuera de la casa. Parece ser que Val y sus hijos decidieron escapar y nunca fueron al sótano como creyó Scott, ya que la nota fue una mera invención de Mike, quien sale de la casa casi ileso y se reúne con su familia. Solo que entre nosotros los que estamos viendo esto, ya sabemos que aquel no es Scott. Mientras ellos están preocupados, le pregunta si está bien, qué sucederá con la casa quemada y sobre todo por el paradero su voz de Mike. múltiples veces, ¿no? Pero Repetidos, como que está Scott bugueado. responde solamente con esta frase: ¿están seguros ahora? Es todo lo que importa. Sus hijos y su esposa le dicen que actúa raro, que algo le sucede y este sigue repitiendo lo mismo una y otra vez. ¿No había un final bueno en el que no moría? Creo que sí. Creo. La cinemática se hace cada vez más oscura y la frase ¿están seguros ahora? Es todo lo que importa se sigue repitiendo una y otra vez, mientras la voz de Scott y la de Mike se confunden y fusionan una con la otra. La cinemática cierra con la voz de Mike en la oscuridad hablándole a Scott, casi como si ahora Mike, al tener el poder y control total del cuerpo, puede hablarle a la pequeña parte de la conciencia de Scott que quedó suprimida, diciéndole lo siguiente: ¿ves? Ellos están seguros, tal y como me lo pediste. Gracias por tu colaboración, Scott. Me haré cargo de todo a partir de ahora. Está más Esto que no lo había- claro esto no que me acordaba. Mike traicionó a los animatrónicos y aprovechó la oportunidad para tomar el cuerpo de Scott, siendo este su plan desde el principio. Y no conforme con esto, Utilizó los Mike animatrónicos. también se deshizo de los demás animatrónicos Ignited, exceptuando a uno solo. Pero ya hablaremos de este más adelante, ¿sí? Golden Ahora, Freddy ya que Ignited. todos entendieron Creo el que era. por qué hubo un Creo. incendio y qué pasó exactamente el 8 de agosto de 2016, es momento de hablar de lo que pasó un tiempo después. En uno de los periódicos posteriores a esos días, nos explican que el creador de Five Nights at Freddy's, 8 días después de lo sucedido, decidió cancelar su siguiente videojuego, Sister Location, es decir, el 16 de agosto de ese año, correspondiendo así a un evento canon en la vida real cuando Scott subió un teaser del juego que decía cancelado por filtraciones. Una frase que tiene correlación con Sister Location y no es que era porque realmente había un juego cancelado. Sin embargo, en el mundo de The Joy of Creation, esta sí fue una cancelación real. Todo parte del plan de Mike Eso no para me detener a acordaba. Scott de seguir creando videojuegos, evitando así el sufrimiento de más personajes, siendo este el motivo del por qué Nick al inicio, cuando relata su Ok. historia, nos dice: When Five Nights at Freddy's just ended. definitivamente el sufrimiento de los God. Cawthon está muy lejos de terminar. En otro periódico secreto podemos ver una nota y un dibujo de un animatrónico, la cual dice: vuelve con nosotros Nick.
Esto explicaría el por qué al inicio del juego Nick decide volver a la casa que se incendió cuando era pequeño 30 años después. Había Ok. algo o alguien llamándolo. Algo que no les Golden conté y es porque no se profundiza en nada es la aparición de Ignited Golden Freddy. Este es el único animatronic. La aparición de Ignited Golden Freddy. Este es el único animatrónico del que Mike no se pudo deshacer, ya que como todos sabemos, este actúa siempre por cuenta ¿Salen propia. todas? Yo no me acordaba que salían todas. Ah, no, este sí me salió, pero muy poquito me salió. Una vez me salió, o dos. Es bastante probable, subrayo esa palabra, que Ignited Golden Freddy haya llamado a Nick de nuevo para terminar con el trabajo. Y esto lo sabemos debido a un corte del periódico que dice lo siguiente: hombre fue encontrado muerto por circunstancias misteriosas en una casa recién construida cerca del bosque. Y en otra cinemática secreta podemos ver el teléfono que cargaba Nick en el inicio tirado en el suelo recibiendo llamadas de Tobias una y otra vez sin recibir ninguna respuesta. Lo que confirma que Ignited Golden Freddy asesinó a Nick en su antiguo hogar. Quizás por venganza o quizás por el simple hecho de asesinar. Lo que sí sabemos con certeza es que The Joy of Creation es una de las historias de FNAF más interesantes, oscuras y que profundiza bastante la relación entre el creador y sus creaciones, poniéndonos en los zapatos de la familia de Scott y haciéndonos ver en carne propia lo que pasaría si algún día tus creaciones se revelaran ante ti. Y así Ahí estaba Golden Freddy, sí. Esto es lo que había que hacer, ¿no? Sí, quemarlo, digo, flashearlo. algún día tus creaciones se revelaran ante ti. Podrían dormir tranquilos si alguna Ahí, a vez eso tirarse o quedarse pasa. viendo, Piénsenlo un quedarse poco y mientras tanto, Pero yo quedarse soy viéndolo. Jota y nos vemos la semana que viene. Buen video, ¿eh? Te explica todo. Taguchi. ¿Qué pasó? Ah, no pasó nada. Bueno, estaba chévere todo chévere el video, ¿ah? El juego este, el Joy Creation me encanta, weón. Lo quiero jugar bueno, no quiero jugar de nuevo, mentira, no lo quiero jugar de nuevo, porque me da miedo.